Las partes de una reacción química y su representación como ecuación. Por principio de cuentas, ¿qué es una reacción química? Es un cambio químico o proceso en el cual una o varias sustancias iniciales, a las cuales les vamos a llamar reactivos, se van a transformar en otras llamadas productos, las cuales van a ser diferentes a las sustancias iniciales, lo que implica la ruptura de enlaces químicos y la formación de otros enlaces nuevos. Esta reacción química tiene una forma de representarse a través de una ecuación química, es decir, en el lenguaje de la química nosotros vamos a estar utilizando a una ecuación química para representar los cambios químicos que sufre la materia. Por ello, la ecuación química se dice que es la representación mediante símbolos, fórmulas y números de una ecuación química. Con esto podemos resumir qué está pasándole a la materia, es decir, qué le está pasando a la reacción o durante la reacción, determinar las sustancias que reaccionan, es decir, quiénes son los reactivos, y también podemos predecir los productos que se formarán, indicando la cantidad de las sustancias de la reacción, que son los productos y los reactivos. Ahora en sí, tenemos varias partes en una ecuación química, pero las tres partes más importantes de una ecuación química son los reactivos, los productos y algo muy importante, la flecha de reacción, porque esta flecha de reacción nos va a indicar el cambio que está sufriendo la materia. Entonces, en este caso, si nuestra flecha de reacción viene de izquierda a derecha, lo que esté antes de nuestra flecha, es decir, del lado izquierdo, van a ser las sustancias que son conocidos como reactivos, lo que teníamos inicialmente, antes del cambio. Una vez que sucede el cambio, se generan los productos, por eso los productos siempre van a estar en la parte derecha, obviamente siempre y cuando la flecha de reacción vaya nuevamente de izquierda a derecha. Resumiendo esta información, podemos decir que los productos siempre van a estar señalados por el pico de la flecha de reacción. Si yo tuviera una flecha de reacción que va de derecha a izquierda, entonces del lado izquierdo estarían los productos y del lado derecho estarían los reactivos. Entonces siempre hay que tener cuidado con esto. Lo que nos está indicando el piquito de la flecha van a ser los productos. Ahora, estos elementos de las reacciones no son los únicos, sino que hay mucha más información que nos va a proporcionar una ecuación química sobre la reacción química a la que está representando. Así tenemos, como veíamos hace un momento, los reactivos, los productos y la flecha de reacción. Cuando tenemos la combinación de dos o más sustancias o la generación en los productos de dos o más sustancias, cada sustancia, ya sea un elemento o sea un compuesto, van a estar separados por el signo más. Esto significa que cada que aparezca un signo más es porque nos está separando a dos sustancias diferentes. Tanto en los reactivos como en los productos se va a estar utilizando este signo más. Este signo más es muy importante para diferenciar entre un reactivo y otro o bien entre un producto y otro. De esta manera nosotros podemos observar algunas reacciones. Aquí tengo 3 ejemplos. En este primer ejemplo que está sombreado en color rosa, tenemos a 2 reactivos en la primera ecuación y 3 productos. ¿Cómo lo sabemos? Porque hay 3 sustancias que están siendo representadas por letras mayúsculas y que están siendo separadas por el signo más. Entonces tenemos el producto C, el producto D y el producto E. Son 3 productos, solamente 2 reactivos. Por su parte, en el segundo ejemplo tenemos una sola sustancia en reactivos. Observen que no hay ningún signo más porque solo tenemos a la sustancia AB. Como no hay un signo más que esté separando esta sustancia, entonces significa que se trata de una sola sustancia. Del lado derecho tenemos ahora 2 productos, los productos C y el producto D, que están siendo separados por el signo más. Y finalmente, en este tercer ejemplo, tenemos en los reactivos a 2 sustancias separadas por el signo más, la sustancia A y la sustancia B. Y en los productos solamente tenemos una sustancia. Ojo, no quiere decir que son las únicas cantidades que podemos tener. Podemos tener ecuaciones con 5, 6, 7 productos o 5, 6, 7 reactivos. En este caso, cada uno de ellos deberá de estar separado
por el signo más. También dentro de las ecuaciones químicas tenemos un número que es muy importante, que son los coeficientes. Los coeficientes en esta ecuación general que yo les presento aquí, los estoy representando con letras minúsculas, que en realidad ya en una ecuación, en una reacción química, no son otra cosa más que números que nos van a indicar la cantidad de sustancia. Ahorita lo vamos a revisar. Estos coeficientes, entonces, siempre se van a ubicar antes de cada sustancia. Son un número escrito al mismo tamaño, digamos, que la letra de la sustancia. En este caso va a ser coeficiente de A, coeficiente de B, coeficiente de C y coeficiente de D. Cada uno de esos coeficientes puede tener el mismo valor o puede tener diferente valor. Estos coeficientes nos van a permitir el balanceo de la ecuación, que vamos a ver más adelante que este balanceo de la ecuación es igualar la cantidad de sustancia que tenemos antes del cambio y después del cambio. Como dice aquí, estos coeficientes son números que se van a colocar a la izquierda de cada reactivo o de cada producto y nos representan la cantidad de unidades que pueden ser átomos, moléculas, moles, iones, tanto de reactivos como de productos. Y es muy importante que sepamos y nos acordemos que lo mismo que los subíndices, los coeficientes cuando tienen un valor de 1 no se van a escribir. En este caso, si por ejemplo el coeficiente C valiera 1, no se va a escribir. Nosotros tenemos que recordar que el número 1 se omite, pero está presente ahí. Ya viendo un ejemplo como tal, podríamos decir que tengo aquí en esta ecuación ya con sustancias químicas, yo tengo a dos reactivos, hidrógeno y oxígeno, que están en estado gaseoso y que van a formar dos moléculas de agua. Observamos aquí cómo tenemos coeficiente de 2 para el hidrógeno, coeficiente de 2 para la molécula de agua y como el coeficiente del oxígeno vale 1, entonces nos está escribiendo en el lado de los reactivos. Ahora bien, tenemos sustancias que están en diferente estado de agregación. En algunas ocasiones las ecuaciones nos indican el estado de agregación de las sustancias y esta se va a colocar en la parte inferior derecha de cada sustancia. Acá en la ecuación general yo se los representaba como EA. EA es estado de agregación y viene entre paréntesis en la parte inferior derecha de cada sustancia. Como les decía hace un momento, no siempre lo va a indicar, pero si lo tuviera, tenemos que tener presente qué significan y es muy sencillo, ¿no? Como nosotros ya sabemos, los estados de agregación son sólido, líquido, gas y en ocasiones también se ocupa la abreviación AC para indicar que la reacción se está llevando en medio acuoso. Entonces, estas letras se van a estar abreviando al estado sólido S, al líquido L, la G es para gaseoso y AC es para medio acuoso. En la primera reacción que veíamos hace un momento en la ecuación tenemos, por ejemplo, hidrógeno gaseoso, oxígeno gaseoso y agua en estado líquido. También podemos encontrar en algunas ecuaciones que nos representan catalizadores. Es decir, ¿qué son estos catalizadores? Son sustancias que se van a agregar a la reacción, ya sea para que ésta se pueda llevar a cabo o bien para que acelere el proceso, porque hay reacciones que tardan mucho tiempo en llevarse a cabo, es decir, el cambio no se da de manera espontánea, sino que necesita, digamos, de un ayudante para que se lleve a cabo. En este caso, ese ayudante se llama catalizador y la característica que tienen estos catalizadores es que una vez que sucede la reacción, ya se recuperan, digamos, íntegros, es decir, esos catalizadores no van a formar parte de los productos porque entonces se convertirían en un reactivo, solamente propician que se lleve o se acelere la reacción. En ocasiones no necesariamente son sustancias nuevas, pueden ser condiciones de la reacción, un tipo de pH, una temperatura, una agitación, cosas mecánicas. En ocasiones también pueden ser sustancias, algunos compuestos o algunos elementos, pero la característica nuevamente es que estos catalizadores, una vez que sucede la reacción, se van a obtener íntegros, sin ningún cambio. Y
Estos catalizadores, cuando se encuentran en una reacción, se van a estar colocando en la parte superior o inferior o en ambas de la flecha de reacción, como lo veíamos acá arriba, cuando veíamos la parte de la ecuación general. Aquí nos dice catalizador. Cuando la reacción presente un catalizador o requiera de catalizador, esto se va a anotar en la parte superior o en la parte inferior del símbolo de la flecha de reacción. Existen otras simbologías, como ya veíamos hace un momento, ¿no? La flechita de reacción pues me indica hacia dónde va la formación de productos. Cuando la flecha de reacción tiene un solo sentido, entonces se trata de una reacción irreversible, es decir, que una vez que se forman los productos, estos ya no van a poder regresar a hacer las sustancias que estaban en condiciones iniciales, ya no pueden ser reactivos nuevamente. Sin embargo, hay algunas reacciones que digamos son inestables, entonces van a estar entre productos y reactivos, así alternándose. A lo mejor si le quitamos alguna condición ambiental, regresan los productos a convertirse a las sustancias originales, a ser los reactivos. Y en este caso tenemos algunas formas de representar la reacción reversible, que puede ser bien con dos flechas encontradas con sentido opuesto, o bien una sola línea con dos piquitos que indica la flecha doble para indicar que es una reacción reversible. También en química el triangulito significa calor, entonces en ocasiones cuando una reacción requiere calor como catalizador, en lugar de escribir la palabra calor, solamente se coloca el triángulo, ya sea arriba de la flecha de reacción o como veremos más adelante, cuando tenemos que indicar si es una reacción exotérmica o endotérmica, el triangulito se coloca antes o después de la flecha de reacción. También tenemos otra simbología que es una flecha dirigida hacia arriba. Esta flechita hacia arriba nos indica desprendimiento de gas, mientras que una flecha hacia abajo nos indica la formación de un sólido que se va al fondo, que se precipita. Entonces, esta simbología utiliza una flechita hacia abajo para indicar la formación de un precipitado, que no es más que la formación de un sólido que se precipita o se va hacia el fondo de nuestro tubito de reacción. Aquí tenemos algunos ejemplos de ecuaciones químicas ya con algunas sustancias en donde vemos, por ejemplo, aquí el catalizador calor, o en esta segunda que tenemos que el oxígeno, cuando se descompone el óxido de mercurio en el metal y el gas pues se presenta con el oxígeno y este se está desprendiendo. Entonces, así es algunos ejemplos de estas ecuaciones.